Hola, mi nombre es AJ y en este video realizaremos un programa que nos ayude a exportar datos de MySQL a Excel. Muy bien, para empezar tenemos que crear una base de datos en MySQL, o sea, en nuestro servidor de base de datos. Y he creado mi base de datos llamada MySQL Excel, y en la base de datos he creado una tabla llamada datos con las siguientes columnas: ID, nombre y apellido. Muy bien, lo que haremos será exportar estos datos a una hoja de Excel. Ahora vamos a Excel. Muy bien, ya tengo creado una hoja de Excel. Ahora lo que haré será guardar este archivo. Guardar como equipo. Y este archivo lo guardaré en mi escritorio. Y en el nombre del archivo voy a colocarle datos. Y voy a guardarlo como libro de Excel 97-2003. Guardamos. Muy bien, ahora vamos a NetBeans, donde tengo creado mi proyecto, y a mi proyecto lo llamé MySQL a Excel. Ahora vamos donde se encuentra la carpeta de nuestro proyecto. Muy bien, en mi carpeta de mi proyecto MySQL a Excel tengo los siguientes archivos: un archivo de tipo jar y nuestro archivo MySQL Connector para poder conectarnos de Java a MySQL. Muy bien, en la descripción del video voy a dejar un enlace para que puedan descargar estos dos archivos. Muy bien, una vez teniendo todos los recursos necesarios para crear nuestro programa, vamos a NetBeans, selecciono el paquete, clic derecho, New, Java Class, y a la clase la llamaré conexión. Bien, en esta clase voy a crear la conexión para nuestro servidor de base de datos. Muy bien, dentro de la clase voy a crear los siguientes atributos de tipo string, db, y le asigne el nombre de la base de datos que tengo en mi servidor de base de datos MySQL. Un atributo de tipo string user, y le asigne el nombre de usuario para entrar a nuestro servidor de base de datos. Y un atributo de tipo string llamado password, y le asigne el password para poder entrar a mi servidor de base de datos. Pero si ustedes no le han colocado un password para poder entrar a su servidor de base de datos, solo dejan las comillas dobles. Y he creado un atributo de tipo string llamado URL, y le he colocado la siguiente cadena de conexión, y le concatené el atributo db que contiene el nombre de nuestra base de datos llamada MySQL Excel. Y por último he creado un atributo de tipo connection llamado con. Muy bien, importamos la siguiente librería. Ahora voy a crear el siguiente método de tipo connection llamado conectar. Ahora dentro del método vamos a crear un try catch,
y dentro del catch he colocado el siguiente mensaje. Ahora dentro del try obtenemos el driver para MySQL. Ahora colocamos el atributo con, le asignamos la clase Drive Manager, importamos la siguiente librería, mandamos a llamar al método getConnection y dentro de los paréntesis colocamos this y mandamos a llamar a los siguientes atributos. Ahora vamos a crear una condición. Dentro de los paréntesis de la condición colocamos el atributo con si es distinto a null, o sea, si la conexión fue exitosa, que nos muestre el siguiente mensaje. Dentro de los paréntesis colocamos el siguiente texto, la conexión a la base de datos, le concatenamos, colocamos this, mandamos a llamar al atributo db para que nos muestre el nombre de la base de datos y le concatenamos y colocamos el siguiente texto, listo. Esto significa que cuando nos conectemos a la base de datos nos mostrará este mensaje. Muy bien, ahora fuera del try catch colocamos un return y retornamos el objeto con de la clase connection. Muy bien, ya tenemos nuestra clase y nuestro método para conectarnos al servidor de MySQL y a nuestra base de datos. Muy bien, esta conexión no se podrá realizar si no importamos el archivo hard para poder conectarnos a MySQL. Ahora seleccionamos en el proyecto la carpeta de librerías. Clic derecho, agregar hard. Muy bien, como podemos observar, me muestra la carpeta del proyecto y me muestra los siguientes archivos hard. Y el archivo para poder conectarnos a MySQL es nuestro MySQL Connection. Pero también necesitamos el siguiente archivo hard para poder exportar los datos de MySQL a Excel. Los seleccionamos. Muy bien, ya tenemos los dos archivos hard en nuestro proyecto. Ahora vamos a la clase MySQL Excel. Bien, a esta clase hay que importarle las siguientes librerías. Ahora dentro de la clase voy a crear los siguientes objetos. Objeto de la clase conexión, o sea, de la clase que hemos creado. Le asigne new y nuevamente coloqué el nombre de la clase conexión. Y he creado un objeto de la clase connection llamado connect. Le asigné el objeto de la clase conexión y mandé a llamar al método conectar, método que tenemos en la clase conexión. Y por último he creado un objeto de la clase file llamado file. Le asigné new file. Dentro de los paréntesis he colocado la dirección donde se encuentra mi archivo de tipo Excel llamado datos. Y este archivo de Excel es de tipo XLS. Ahora voy a crear el siguiente método llamado writeExcel.
Y dentro del método declaramos una variable de tipo entero llamado round y la inicializamos en 0. Y he creado los siguientes objetos de las siguientes clases. Y a estos objetos los inicialicé con null. Bien, estas clases son parte de la librería del archivo hard que le agregamos a nuestro proyecto. Ahora crearemos un try catch. Dentro del catch colocamos el siguiente mensaje. Y dentro de los paréntesis del mensaje colocamos el objeto de la clase exception y mandamos a llamar al siguiente método getMessage. Y dentro del try colocamos el objeto workbook, le asignamos workbook, mandamos a llamar al siguiente método createWorkbook y dentro de los paréntesis colocamos el objeto file de la clase file. Muy bien, para poder crear nuevamente nuestro archivo Excel, ahora a nuestro archivo Excel le vamos a crear una hoja colocando el objeto workbook y mandando a llamar al método createShield. Dentro de los paréntesis colocamos el siguiente texto, el nombre que tendrá nuestra hoja, luego colocamos coma y colocamos el valor de 0. Bien, le colocamos el valor de 0 ya que las hojas en Excel empiezan a contar desde el valor 0. Ahora obtenemos esa hoja colocando el objeto Excel Sheet, le asignamos el objeto workbook y mandamos a llamar al siguiente método getShield y dentro de los paréntesis colocamos el valor de 0 ya que es la hoja que hemos creado. Como las hojas empiezan a contar desde el valor 0, por eso colocamos el valor de 0 para obtener la primera hoja llamada dato. Y una vez que hemos creado la hoja, colocamos el siguiente mensaje, creando la hoja de Excel. Listo. Ahora fuera del try catch, declaramos una variable de tipo string llamada SQL, le asignamos la siguiente cadena de texto, que es la consulta hacia nuestra tabla que está en la base de datos llamada datos, donde hacemos las siguientes consultas a las siguientes columnas de esa tabla, a la columna ID, a la columna nombre y a la columna apellido, para poder obtener esos datos que estén almacenados en esas columnas. Ahora nuevamente generamos otro try catch, le colocamos el catch y dentro del catch colocamos el siguiente mensaje. Ahora dentro del try vamos a crear un objeto de la clase prepareStatement, le asignamos el objeto connect, mandamos a llamar al método prepareStatement y dentro de los paréntesis colocamos la variable SQL de tipo string que contiene la siguiente cadena de texto. Y el objeto connect es el objeto de la clase connection. Luego colocamos la clase resultSet, creamos un objeto, le asignamos el objeto de la clase prepareStatement
y mandamos a llamar al siguiente método execute query para ejecutar la consulta a nuestra base de datos. Y una vez que ejecutemos la consulta a nuestra base de datos y a nuestra tabla llamada datos, mostramos el siguiente mensaje: obteniendo registros, listo. Ahora vamos a crear un while. Dentro de los paréntesis del while colocamos el objeto res, mandamos a llamar al método next para movernos al siguiente registro. Y dentro del while colocamos lo siguiente. Colocamos los siguientes objetos de tipo number, id, un objeto de tipo label llamado nombre y un objeto de tipo label llamado apellido. Le asignamos new y nuevamente colocamos el nombre de esas clases. Y dentro de los paréntesis colocamos el número de la columna que tendrá en la hoja de Excel. O sea que el dato que obtengamos de la columna ID de la tabla datos que está en la base de datos se va a almacenar en la columna número 0 de la hoja de Excel. Y de igual manera pasará cuando obtengamos el dato que esté almacenado en la columna nombre de la tabla que está en la base de datos. Se va a almacenar en la columna número 1 de la hoja de Excel. Y de igual manera pasará también cuando obtengamos el dato que esté almacenado en la columna apellido de la tabla que está en la base de datos. Se va a almacenar en la columna número 2 de la hoja de Excel. Y con la variable round vamos a ir contando las filas de nuestra hoja de Excel. O sea que cuando obtengamos los primeros datos de la columna ID, nombre, apellido, todos estos datos se van a almacenar en la fila número 0 de la hoja de Excel. Y una vez que se vuelva a ejecutar nuevamente este proceso, y esos datos se van a almacenar en la fila número 1 de la hoja de Excel. Y si nuevamente se vuelve a ejecutar este proceso obteniendo nuevos registros, esos registros se van a almacenar en la fila número 2 de la hoja de Excel. Bien, y para contar esas filas colocamos la variable round y la incrementamos en 1. Esto significa que cada vez que el while se esté ejecutando, la variable round se estará incrementando en 1. Ahora crearemos otro try catch. Y dentro del try colocamos el objeto Excel Sheet, mandamos a llamar al siguiente método agregar celdas. Dentro de los paréntesis colocamos los siguientes objetos. Muy bien, de esta forma vamos a agregar los datos que estén almacenados en el objeto ID, nombre y apellido. Y estos datos los almacenaremos en las celdas de la hoja de Excel. Y por último, fuera del while, colocamos el objeto res de la clase resultSet y cerramos nuestro resultSet. Muy bien, ahora crearemos otro nuevo try catch. Para poder reescribir el archivo de Excel en el disco. Y dentro del try colocamos el objeto workbook, mandamos a llamar al método write y una vez que reescribamos el archivo Excel en el disco, cerramos ese método y luego mostramos el siguiente mensaje escribiendo en el disco listo.
colocamos el siguiente catch. Agregamos el siguiente catch. Y aquí le colocamos el siguiente mensaje. Y por último mostramos el último mensaje. Proceso completado. Ahora voy a crear un objeto de esta clase en el método main. Hay que colocar el objeto y mandamos a llamar al método writeExcel. Muy bien, de esta forma ejecutaremos nuestro método. Ahora lo que prosigue es guardar. Ahora ejecutamos la aplicación. Muy bien, como pueden observar en la consola me muestra los siguientes mensajes. Esto significa que todo el proceso se ejecutó con éxito. Exportamos los datos de MySQL a Excel. Ahora lo que prosigue es abrir la hoja de Excel. Muy bien, como pueden observar ya me insertó los datos en la hoja de Excel. En la columna A me muestra el valor de 1, o sea que es el primer registro. Y en la columna B me muestra el nombre y en la columna C me muestra el apellido. Muy bien, esto significa que me insertó los datos con éxito. Bien, aclarando, antes de ejecutar la aplicación en NetBeans hay que cerrar la hoja de Excel para que pueda insertar los datos a Excel. Y en el nombre de la hoja de Excel me muestra el nombre de datos, el nombre que le asignamos en la aplicación que creamos en NetBeans. Muy bien, y como pueden observar en la tabla donde se encuentran los siguientes datos está el valor de 1, que es el primer registro, el nombre y el apellido, datos que ahora están en la hoja de Excel. Bueno amigos, hasta aquí este video donde hemos creado un programa que nos exporta datos de MySQL a Excel. Espero que este video les sea de mucha utilidad y de mucho agrado y nos vemos hasta la próxima y no olviden suscribirse y que Dios les bendiga. Bye.